Sin supervisión. En el año de 1947, unos hombres ingresan a la Catedral de Caracas y profanan el panteón de la familia Bolívar. Rompen algunos nichos y esparcen las osamentas. Los representantes de la Iglesia piden ayuda a la Universidad Central de Venezuela para poner orden y volver a colocar los restos en su sitio. En esa comisión está presente el doctor José Pepe Izquierdo, un importante investigador de la época. Uno de los elementos que más llamó su atención fue encontrar un cráneo al que le habían practicado una autopsia. En su conocimiento, ninguno de los familiares del Libertador había sido sometido a una. ¿Era posible que ese fuese el cráneo de Bolívar? ¿Que por alguna razón desconocida había terminado allí? Bolívar había muerto en Santa Marta, Colombia, en 1830. Allí le hicieron las ceremonias fúnebres. Por distintas razones, sus restos no pudieron reposar en un solo lugar y tuvieron que ser cambiados varias veces. En 1842, el presidente José Antonio Páez nombra una comisión para ir a buscar los restos mortales y repatriarlos. A la cabeza de la comisión está el doctor José María Vargas, que personalmente va a Colombia y recibe los restos de manos de Alejandro Próspero Reverend, que había sido el médico del Libertador. Ya en Caracas, en el año de 1843, Vargas prepara los restos, limpia y articula la osamenta y la coloca en una urna de plomo, que para la época era la mejor forma de conservarlos. Vargas envuelve la osamenta en un manto de damasco negro, que años más tarde se convertiría en un detalle importante para la investigación.
¿Era posible que de la urna de plomo los restos del Libertador terminaran en la catedral? ¿Es que en la urna de plomo no había nada? El doctor Pepe Izquierdo encuentra un cráneo aserrado entre los restos que habían sido profanados en la cripta de los Bolívar. Dados sus conocimientos de anatomía y dada la información histórica que él manejaba sobre los miembros de la familia Bolívar, considera que ningún otro de esos miembros y que estaban sepultados en esa cripta había sufrido una autopsia. La Asamblea Constituyente designa una comisión para que se encargue de investigar las denuncias del doctor Pepe Izquierdo y vaya al Panteón Nacional a destapar el sarcófago y observar su contenido. Se traslada entonces la comisión al Panteón Nacional, levantan la tapa de sarcófago y allí van a encontrar una urna de plomo, pero completamente sellada, en la que a ellos les parece ver la silueta de un cráneo, la silueta del tórax y de las piernas. Hacen percusiones sobre el metal y de allí determinan que no, que ese esqueleto que está dentro de esa urna de plomo está completo, que no le falta ningún cráneo, y por lo tanto deciden dejar las cosas así. Es decir, la urna de plomo no es abierta como insistía el doctor Pepe Izquierdo, lo cual va a permitir que esa duda sobre si los restos del Libertador estaban completos e incluso la duda sobre si esos eran los restos del Libertador permanezca en la historia. Que no era un capricho, que no era un acto mecánico, sino que se correspondía en primer lugar con una duda histórica planteada en distintas etapas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y la última de ellas, por el compañero, el poeta, el revolucionario Andrés Eloy Blanco, quien encabezó una comisión como la que a mí me tocó encabezar. El poeta Andrés Eloy Blanco va a dar uno de los más maravillosos discursos que él pronunciara nunca. Algún día también habrá ocasión de trasladar esos restos, que ya no tenemos ningún temor de que los abran, porque profanación es intención profana y esa sería intención glorificadora de culto nacional. Que vengan gentes de todos los pueblos de América que lo sintieron pasar y lo sintieron libertar. Que vengan aquí un día en que esos huesos intactos sean sacados de la urna de metal ignoble y sean colocados en la urna de cristal y de oro que su pueblo le labra y le afiligrana para guardarle como el mayor tesoro de su corazón. Y realmente le parece deplorable que el Libertador Simón Bolívar, el padre de tantas naciones, el padre de la patria, permanezca como lo hace en esa urna de plomo que no le hacía pues ningún mérito a tanta historia de sacrificio. Y exige públicamente que al menos se tomen las previsiones para que esos restos reposen en una urna que sea digna de su gloria. Y el doctor Pepe Izquierdo siguió manteniendo su tesis de que el cráneo que se había encontrado era del Libertador, y de alguna manera eso queda como en la conciencia, digamos, colectiva, la posibilidad de duda de si los restos que estaban en el Panteón Nacional eran o no eran los restos del Libertador. Como bolivariano y como jefe de Estado, a partir de hoy inicio un proceso para investigar con todos los recursos que nos da los avances de la ciencia y los documentos y la historia verdadera, a ver hasta dónde nosotros llegamos. Las primeras noticias que yo tuve fue alrededor de finales del año 2009, digamos en octubre de 2009. Estaba de visita en Venezuela, donde ando trabajando también con el gobierno en el tema de la identificación de Francisco de Miranda, y entonces ya se vio la posibilidad del estudio de los restos del Libertador. En todo caso, dadas estas circunstancias, es decir, que constituyen unas ciertas razones históricas, más razones políticas y razones científicas, siguieron manteniendo como el reto, el desafío
de poder algún día abrir el sarcófago y la urna de plomo en que se encontraban los restos atribuidos al Libertador y comprobar de manera definitiva si pertenecían o no pertenecían al Libertador. El canal de todos los venezolanos. Yo espero de los usuarios de la librería mediática que se sientan acompañados con el programa en esa búsqueda incesante que es la lectura. La librería mediática es un programa en el que los lectores son protagonistas y los libros desfilan por ella como en una librería, libremente. La librería mediática se llama así porque no está en un sitio físico, sino en los medios. Preservamos y recuperamos espacios a lo largo y ancho de nuestro extenso territorio para el disfrute de todos. Demostramos al mundo, una vez más, por qué somos el destino más chévere. Estas Navidades, Mintur te invita a disfrutar y a cuidar en familia el bien más preciado que tenemos, nuestro patrimonio natural. ¡Feliz Navidad y próspero 2014!